Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora escuchando Radio Salvación, y también quiero mandar un saludo para los hermanos y amigos del Ministerio Reformado Jesús Vive, también para los hermanos de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén allá en Springfield, Massachusetts, Pastor Ismael Cortés, abrazo grande a la distancia. Quiero saludar rápidamente de este lado a mi hermano Víctor Macei. Saludos a toda esa gente linda en Florida Blanca, Colombia, se hace presente. También mi hermana Rubí. Un abrazo grande a la distancia, mi hermana Rubí, allá en México. También para nuestros hermanos de Radio Salvación, allá Julián, con su señora esposa. Abrazo grande a la distancia. Ya estamos ahí con esos matecitos. Bueno, en mi caso, yo estoy con una rica taza de café. Ay, caray, se me acabó el café. Perdón, ya le voy a preguntar a Evelyn que me sirva, que me obsequie otro cafecito. Dios bendiga también al hermano Matías Almada, también para Josefina y para todos los hermanos que se van conectando poco a poco. Mis hermanos, estamos siendo retransmitidos, escúchelo bien, por Radio Salvación en Argentina. ¿Quién dice que no se puede escuchar sana doctrina en ese lado del mundo? Claro, mis hermanos, www.radiosalvacion.com.ar. Ahí ustedes pueden escuchar. Los días martes incluso estamos dando unos lindos devocionales. También los viernes. Bueno, mis hermanos queridos, usted puede escuchar cuando usted va manejando, cuando va de regreso de su trabajo para la casa, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos queridos, bueno, hoy Santiago, capítulo 3, escúchelo bien, versículo del 13 al 18. Hoy vamos a hablar de la sabiduría que viene de lo alto. Mis hermanos queridos, yo voy a poner en pantalla el texto para los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo, pero no lo voy a poner aquí para los hermanos que están de este lado, porque ustedes han venido armados hasta los dientes. Cuando usted va a un estudio, usted tiene que ir, acuérdense, como siempre les menciono, ¿no? Con un bolígrafo, con un cuaderno de apuntes, con su Biblia a la mano, ya sea la versión Reina Valera del año 1960 o 1909, y sobre todo, no se olvide la taza de café también, o el matecito, dependiendo del contexto. Y no se olvide de la predisposición de aprender. Recuerde, esto es por gracia que se ha recibido y por gracia compartimos. Así que mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones porque nuestra hermana Rubí nos va a exponer el texto en este momento. Bueno, nos va a leer el texto. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Bienvenida mi hermana Rubí, bendiciones. La palabra de Dios dice: la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, amén, gloria a Dios. Mire qué bonito cómo termina ese capítulo, ¿no? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones. Vamos a arrancar primero el texto que vamos a tener de base. Hoy he escogido dos textos. Primero, Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Ese es el primer texto que lo vamos a tener como base, como referencia. Y dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El segundo texto para tenerlo de referencia es Proverbios capítulo 14, versículo 21, el cual dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurados. Padre amado, eterno, te damos gracias por este espacio que has permitido que nosotros podamos sacar entre hermanos, amigos, y también para todos los hermanos que están escuchando y van a escuchar por diferido esta transmisión. Te damos gracias, Padre Santo. Te pedimos humildemente, ayúdanos con el discernimiento de tu Santo Espíritu para poder no solamente entender este lindo capítulo que hemos venido estudiando, sino también para asimilarlo y también para ponerlo en práctica.
Hemos venido tratando en el capítulo 3 del libro de Santiago el tema de la lengua, pero ahora vamos a ver algo más profundo todavía. Es qué manera de nosotros deleitarnos en tu palabra conforme vamos leyendo. Lágrimas ruedan de felicidad porque cada vez que leemos, tu Santo Espíritu nos ayuda a entender más y más y más y más. Porque si nosotros hubiéramos leído en tiempo pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, simplemente hubiéramos leído las Escrituras como que si hubiera sido el periódico de ayer. Pero tu palabra es viva. Así que Padre Santo, ahora vamos a dar paso a deleitarnos con este banquete que tú has permitido para tus hijos. Que estamos nosotros siendo preparados como parte del cuerpo de Cristo, la novia, para que nosotros algún día podamos decir, ven Señor Jesús, te esperamos, el deseado de todas las naciones. Gracias Padre por Cristo Jesús. Procedemos. Mis hermanos queridos, bueno, vamos a arrancar con el versículo 13, ahí donde ustedes están. Los hermanos que están viendo la transmisión, ahí lo tienen en pantalla. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire cómo arranca esa pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí tenemos una frase en el original griego que es epistemon. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando el texto menciona quién es sabio y entendido entre vosotros, ahí tenemos la frase griega tis sophos kai epistimon en imin. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, se dirige a los miembros de la iglesia y da por sentado que ellos oran a Dios pidiendo sabiduría, que poseen esta virtud y que el mundo los mira esperando de ellos dirección. Pero como el apóstol sabe que estas cosas no siempre son ciertas de los cristianos, quiere que se examinen a sí mismos. Una persona sabia y entendida, óigalo bien mi hermano querido, se demuestra por lo que dice y por lo que hace, ya que posee sabiduría. Ojo mis hermanos, porque aquí está la clave. Noten que el apóstol usa nuevamente una pregunta retórica para introducir un tema, es decir, la forma del comportamiento del creyente. Con esta nueva pregunta, el apóstol desea hacer reflexionar a los creyentes, no tanto para que la respondan, sino para que procedan a un examen personal de sus propias vidas. La pregunta formulada tiene que ver primeramente con ¿quién es Sophos? ¿Quién tiene sabiduría? Sophos, acuérdense, palabra griega que significa sabio. ¿Quién es sabio? Dato importante. Esta palabra se utiliza para referirse a un maestro práctico con experiencia y habilidad. Estos entrarían de lleno dentro de los verdaderos maestros, no de quienes se consideran maestros sin serlos. Al sustantivo, escúchelo bien, sabio, se añade también el adjetivo epistimón, palabra griega que significa entendido, que califica al sabio y lo considera como quien es entendido, que sabe, es instruido, versado, ducho, docto o como lo quiera llamar. Es posible que Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, use ambos sustantivos como sinónimos para, con una ligera variación en la función de dichos vocablos, pueda hacer mejor su expresión. En otras palabras, la pregunta es por los maestros con capacidad científica, diestros y que por ello son superiores en conocimiento a los demás y capaces de enseñar a otros. ¿Dónde corroboramos esto, mi hermano David? Por favor, díganos. No nos mienta, hermano David. No, mi hermano querido. Esto lo podemos corroborar en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y escúchelo bien. Pero esta viene porque algunos querían hacerse maestros a sí mismos y por esa sola razón ya no eran ni sabios ni entendidos. Para demostrar la realidad del verdadero maestro, introduce el verdadero test que lo avala mediante una evidencia visible. La sabiduría consiste en tener perspicacia y pericia para llegar a conclusiones correctas y, claro, sobre todo bíblicas en este caso, porque estamos
estudiando las Sagradas Escrituras. En el uso secular, una palabra griega traducida como hombre sabio denota a uno que tiene inteligencia y educación por encima de lo normal y se usaba con referencia al maestro. Cuando el texto menciona muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ahí tenemos la frase griega deisato ectis kalis anostrofis ta erga aftou en plastitis sofías. Sofías. El maestro sabio muestra la realidad de su don y la evidencia de su capacidad por medio de su conducta. El verbo deisoto, que significa muestre, es un imperativo en aoristo de voz activa de la palabra deitnumai, que significa presentar a la vista, exhibir, o mejor dicho, dejar que se vea. El tiempo aoristo indica que Santiago pide una acción efectiva. El apóstol apela a las obras que ponen de manifiesto el nivel espiritual de un creyente. No se mide esto por lo que habla, sino por la forma de vida consecuente con lo que enseña. De otra manera, el verdadero maestro enseña tanto o más con el ejemplo que con la palabra. Y era por esa razón que despreciaban al joven Timoteo. ¿Por qué, mi hermano David? Por ser joven. Pero lo aceptarían por lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 4:12. Ninguno, escúchelo bien, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, recuerden que no solamente es importante parecer cristianos, sino también serlos. Porque los vecinos, siempre hay un vecino que nos está mirando, ¿no? Y bueno, ¿y qué será? ¿Será cristiano o no será cristiano el hermano Víctor Macei? A la gente no le importa si usted es cristiano o no. Pero ellos sí se van a dar cuenta que lo es cuando vea su actitud y su comportamiento en el día a día con la sociedad. No solamente dentro de la iglesia, ¿no? Ay, mi hermano Víctor Macei, qué lindo que te quedan esos lentes. Le da un abrazo, compartamos el pan, la mesa, etcétera, etcétera. No, afuera también. Afuera, como hay un dicho que dice que afuera es donde las papas queman. Ahí afuera. La forma de mostrarlo no es por acciones puntuales y de hechos esporádicos, sino de la forma cotidiana en que se desenvuelve en la sociedad, en la familia y en la iglesia. Dicho de otra manera, no es sabio aquel que conoce mucho, sino quien vive conforme a la voluntad de Dios. Ay, mi hermano David, ya vamos entendiendo. Como era el caso de Pablo antes de su conversión. Gálatas capítulo 1, versículo 13 para corroborar. Quien dice que tiene sabiduría y capacidad debe aportar las pruebas que confirmen lo que dice, y esto está plenamente vinculado con qué ustedes creen. Sí, mis hermanos queridos, exactamente con la fe. La preposición ek, que significa por, señala hacia la fuente de procedencia de la demostración. La palabra kales, que significa buen o excelente, noble, de buena calidad o disposición, provechoso, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra comportamiento, ahí tenemos anastrofes, comportamiento, anastrofes, se refiere al estilo de vida de una persona. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿a qué se refiere nuestro hermano Santiago cuando usa la expresión buena conducta? Se refiere a un modo de conducirse noble y digno de alabanza. Es cierto que el apóstol enfatiza obras hechas en la humildad que proviene de la sabiduría, pero el hombre sabio afirma su noble conducta por medio de palabras, pero también por medio de obras. ¿Cuáles son estas obras, mi hermano David, por favor? Mi hermano, son las que se hacen con un espíritu humilde y amable. Obras que el cristiano hace controlado por un espíritu de sabiduría celestial. Filipenses capítulo 1, versículo 6 para corroborar, y Filipenses 2:13. Esto incluye, por cierto, su conversación y su comportamiento en general, es decir, la manera como una persona vive cotidianamente, o mejor dicho, convive, incluso en la sociedad. Así que es necesario que el que enseñe a otros sea una persona fiel, así como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y está en completa evidencia, no en palabras, sino en obras.
y por cierto, propias de un creyente fiel. Las obras que ponen de manifiesto, por cierto, la verdadera sabiduría y capacidad han de llevarse a cabo. Ahí tenemos la frase griega, empraftiti sophia, es decir, literalmente en mansedumbre de sabiduría. O lo que es igual en sabia mansedumbre. La mansedumbre, mis hermanos queridos, es condición propia del discípulo de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo. Mateo 11:29 nos recuerda esto cuando Cristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, aprender de Jesús es más que adquirir conocimiento. No se trata de un asunto intelectual, sino de una identificación personal. El que sigue al Señor Jesús manifiesta la identificación con Él en sabia mansedumbre, porque el conocimiento de Dios en la comunión del Espíritu Santo lo hace posible al reproducir a Jesús en la vida del discípulo. Es más, nosotros como creyentes, como cristianos, vamos a evidenciar el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mansedumbre es la disposición de aceptar sin reservas lo que Dios establece y asumir su voluntad sin condiciones y sin cuestionamientos. Ay, ¿por qué Dios me permite que pase esta situación? No. Dios ha llamado a sus hijos a buenas obras, preparadas, por cierto, ya de antemano, para que sea el estilo propio de la vida de cada creyente. ¿Dónde corroboramos? Efesios capítulo 2, versículo 10. Mansa es la persona que cuando recibe una injuria no devuelve el mal recibido con un ánimo vengativo, sino que encomienda su causa en manos del Señor y espera que Él actúe. La verdadera mansedumbre, lo mismo que la fe, demanda necesariamente una evidencia visible de ella por medio de obras consecuentes. Alcanzar la experiencia personal de un carácter manso es la mejor evidencia de estar en comunión con Cristo y en seguimiento de Él. Una evidencia de la mansedumbre es la humildad. Así que escúchelo bien la palabra, erga, o sea, obras, son el fruto de la fe. Las obras no son para llenar el orgullo del corazón del creyente, para inflar nuestro pecho, así como las palomas, ¿no? No, sino que el Hijo, escúchelo bien, el Hijo de Dios debe reconocer que ha sido salvado para buenas obras y no por obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. De modo que las buenas obras deben manifestarse por medio de un comportamiento noble, pero a la vez escuche nuevamente la expresión, prauteti sofías, o sea, en sabia mansedumbre. El creyente, por lo tanto, no debe ser arrogante ni siquiera presumido, tocante a lo que hace o a lo que es, sino que debe guardar la modestia y la sobriedad delante de los demás. El énfasis en este versículo recae en aquella característica de la sabiduría llamada, escúchelo bien, humildad o amabilidad. La amabilidad se manifiesta en la persona que ha recibido la sabiduría y que lo demuestra en todos sus hechos. Este pensamiento era muy común en la época o en el tiempo intertestamentario, como lo evidencia el libro de Eclesiástico y también el libro de Sabiduría de Jesús. Por cierto, libros que son apócrifos, ¿no? El hijo de Sirac también. El escritor detalla algunos preceptos acerca de la humildad. Ahí en el libro de Sirac, capítulo 3, versículo 17, dice: Hijo mío, ejecuta tus tareas con humildad, entonces serás amado por aquellos a quienes Dios acepta. Pero ojo, ese es un libro apócrifo, ¿no? Por si acaso. Versículo 14, pero lo cito como contexto también, ¿no? Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Mire cómo lo menciona el apóstol Santiago. Ei de Silón, acuérdense esa palabra, Silón. Ei de Silón, picrón echete kai eriteian en ti cardia, de ahí viene el corazón, cardia y mon.
Esta frase es un condicional simple que asume que lo que se dice es verdad. El verbo tenéis es un indicativo presente en voz activa del verbo hecho, en pasado, por cierto, que sugiere una acción continua. Aunque la palabra celos, o sea, silón, celos, se usa en el Nuevo Testamento tanto en buen sentido como en el malo, es evidente que aquí el apóstol la usa en sentido negativo al calificar la actitud como celos amargos. Juan capítulo 2 versículo 17 y Hechos 5, 17 para corroborar. Lo opuesto a un espíritu amable controlado por la sabiduría es un corazón lleno de amarga envidia y ambición egoísta. El contraste en este versículo y el anterior es que tiene un paralelo directo, escúchelo bien, la mansedumbre y el dominio propio, como lo menciona Gálatas 5, versículo 23. ¿Son evidentes los problemas espirituales? Claro que sí, en la iglesia primitiva y entre los creyentes. Cuando el texto menciona pero sí, esta expresión condicional de, o sea, pero sí, no es una posibilidad, sino más bien la afirmación de una existencia, como si dijese, ya que, ojo con eso, ya que, sino que la Reina Valera lo tradujo, pero sí, la cual es una afirmación contundente y categórica, así como en el pasaje de la tentación de Jesús, donde Satanás le dice, si tú, mire que es ambigua y no concluyente como el ya que, ejemplo, para que quede claro, ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Mi hermano, no puede ser. Si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es absurdo, porque Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Sería, ya que eres el Hijo de Dios, o sea, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, pues ya que eres el Hijo de Dios, entonces di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Ven el por qué hay que ir al original también? Cuando algo no es entendible. No es que si eres el hijo, ¿cómo que si eres el Hijo de Dios? Mis hermanos, Satanás conoce y sabe perfectamente quién es Jesús, la segunda persona de la deidad. Sea bendito el Señor por los siglos de los siglos. Cuando el texto menciona silón picrón, o sea, celo amargo, que indica que entre los cristianos había, por cierto, algunos que en lugar de un corazón lleno de sabia mansedumbre, lo tenían, pero llenos de celos amargos. Nada distinto de lo que sucede actualmente en algunas iglesias a este tiempo. En el contexto del versículo es necesario entender esto como celo dañino, teniendo en cuenta el adjetivo picrón, que lo califica de amargo. Estos celos amargos son muchas veces envidia que amarga el corazón del que desea poseer lo que otro tiene y no lo ha podido alcanzar. Cuando el texto menciona también tienen rivalidad. Uy, Dios mío. Aquí ya nos metemos en serios problemas. También tienen rivalidad. Así lo menciona el texto. Echete kai eriteian. Un solo verbo es usado con ambas frases. No tan, o sea, solamente había celos amargos en aquellos creyentes, sino también una disposición a la contienda y a la rivalidad entre ellos mismos. Miren, la expresión eriteian, que significa disposición contenciosa, describe a aquel que se promueve a sí mismo, obviamente por ganancia, fama o por fines personales. Esa palabra fue usada por Aristóteles para describir la actitud de alguien que procura obtener un puesto político de manera ilegal. Nada distinto de lo que sucede a este tiempo. La misma palabra aplicada a los falsos creyentes que quieren hacerse pastor para ganar fama, para ganar dinero, favores personales o simplemente para agradar a la sierva que está soltera en la congregación. Me gusta esa sierva, ¿qué hago? Me hago pastor. En el Nuevo Testamento se usa con referencia a alguien que manifiesta un espíritu partidista o sectario, mientras la expresión entei cardiai human, que significa en vuestro corazón,
apunta al centro de los afectos del hombre. Así que los lectores, o por lo menos algunos de ellos, estaban envueltos en rivalidades. La causa que los generaban eran los celos amargos, resultado en un conocimiento soberbio que generaba un más alto concepto de ellos mismos que el que era real. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo, etcétera, etcétera. Así se entiende la progresión que comenzaba por quererse hacer maestros y terminaba en rivalidades a causa de los celos amargos de no poder conseguir lo que deseaban. Es posible que estos tuviesen un conocimiento correcto de las cosas, pero era estéril por cuanto estaba falto de amor. Nada distinto a lo que sucede en este tiempo. ¿Quiere corroborarlo? Bueno, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Este tipo de maestro que no tiene un corazón lleno de sabia mansedumbre no sirve para enseñar a nadie conforme a la sabiduría de Dios, porque él mismo no sabe nada como debería saberlo. 1 Corintios capítulo 8 versículo 2 para corroborar, y 1 Corintios 13, 1. ¿Se acuerdan? Que el hermano Pablo dijo, aunque te sepas, voy a parafrasear, aunque te sepas las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero si no tienes amor por la hermana Rubí, si no tienes amor por la hermana Nieves, si no tienes amor por la hermana Josefina, pues somos símbolo que resuena nada más ahí en el vacío, no, olvídate, para nada. Ahí sí la letra mata. Una situación personal semejante generaba rivalidades, que es una disposición contenciosa en el corazón que saldrá al exterior más tarde o más temprano. Lucas 6:45 corrobora esta gran verdad. Tiene que ver esto con un espíritu partidista y sectario, el cual comenzaba en el corazón que tenía celos amargos. Mis hermanos, los cristianos no tenemos celos amargos, o no lo deberíamos tener, con relación a otros cristianos que predican la palabra de Dios. Al menos no deberíamos tenerlos. Atento al tema. Deberíamos alegrarnos cuando hermanos en Cristo predican la palabra de Dios. ¿Por qué lo vamos a censurar? En esta situación hay una enorme dificultad para rectificar la conducta, porque hay un tesoro personal que controla el corazón. De manera que, escúchelo bien, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice Mateo 6:21. Entre las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa está la ambición egoísta y la envidia, así como dice Santiago capítulo 5, versículo 20 y 21, que lo veremos más adelante. El apóstol utiliza la forma plural vosotros, y por medio de una oración condicional indica que la evidencia se ajusta a la verdad. En otras palabras, se da cuenta de la condición espiritual de sus lectores y les dice que si continúan abrigando envidia y egoísmo, serán consumidos. Cuando el texto menciona no os jactéis ni mintáis contra la verdad, aquí el apóstol usa el mismo verbo que aparece en el capítulo 2, versículo 13, donde dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. El significado del verbo aquí tiene que ver con el acto de vanagloriarse o darse golpes de pecho. El apóstol emplea el presente imperativo en la voz media, precedido de la partícula negativa me, que significa no. Dicha construcción sugiere un mandato a pesar de hacer lo que ya se está haciendo. La voz media indica que el sujeto ejecuta y al mismo tiempo participa en la acción. O sea, es como si Santiago dijese: paren ya de estar vanagloriándose. Cesad de autovanagloriaros. Por lo cual, vinculada con la evidencia de una situación contraria a la sabia mansedumbre, el apóstol establece una amonestación. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. El mandamiento de dejar de jactarse está dirigido a quienes estaban considerándose como maestros capaces de enseñar a otros. Estos debían dejar de vanagloriarse en lo que creían ser, pues una jactancia semejante es mentir contra la verdad. El verbo mintáis es el presente imperativo de la voz media pseudomai, lo cual sugiere que los creyentes ya estaban involucrados en la práctica de mentir contra la verdad y debían de cesar en dicha actitud, deberían frenar, deberían parar.
en el contexto, tiene que ver con una mentira directa, no en palabras, sino en conducta contra la verdad del evangelio. Un espíritu celoso y arrogante contradice la realidad del mensaje que pretendían enseñar. Tiene que haberle pasado que usted está escuchando a una persona que expone la palabra y usted dice, oye, se sabe las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, pero usted lo ve con una actitud arrogante, prepotente, se arranca el cabello y golpea la mesa y está así. Oiga, ¿usted lo quiere volver a escuchar? Por supuesto que no. Apague. Vámonos ya. Deje eso ahí. Incluso podría estar pidiendo Santiago que dejasen la hipocresía que trataban de ocultar con una piedad aparente y un compromiso con la enseñanza bíblica, la corrupción moral y espiritual que había en ellos. El verdadero maestro bíblico, capacitado por el Espíritu Santo y que vive a Cristo Jesús, tiene necesariamente que estar lejos de sentir celos amargos, porque considera que la enseñanza es un privilegio de servicio y no un medio de lucimiento personal, ni tampoco plataforma para ganar fama y dinero. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Mire, no lo digo yo, léalo usted mismo en el versículo 15. Lo voy a repetir. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es más, se lo leo hasta en el griego. Ouk estin afti y Sofía, o Sofía, anoten katerchomeni. Esta alusión era una manera rabínica de referirse a Yahweh. Estos maestros podían haber estado vociferando conocimiento e información divina. La sabiduría que se refiere es del versículo anterior. Mero conocimiento que se manifiesta en una forma de hablar desmentida por la conducta del que trata de constituirse maestro. Es como que más o menos, creo que yo hice el ejemplo, al hermano Matías. Yo golpeo la puerta. Sí, el hermano Matías. Y yo le digo de afuera, imagínense, yo todo obeso, pesando 350 libras. Y luego vengo a venderle productos Herbalife, que son buenísimos y los ayuda a bajar de peso. Y le pregunté al hermano Matías en transmisiones anteriores. El hermano Matías me dice, yo no le compro. Porque no está viviendo lo que él supuestamente está mencionando. O sea, no es genuino. Es exactamente lo mismo que pasa. Vemos cuántos predicadores, expositores, entre comillas, de la palabra de Dios, que están hablando el matrimonio perfecto. Y ya van por el quinto. Noches de damas, tardes de damas, el enamorado perfecto, y todo es perfecto y perfecto, pero tienen su vida, perdónenme la expresión, no me meto en la vida personal de nadie, pero tienen la vida un desastre. ¿Cómo pueden predicar la palabra de Dios así? Téngale respeto por la palabra de Dios. Las piernas deberían temblarnos, mis hermanos queridos. La clase de sabiduría que produce pleitos, divisiones, indiferencia, orgullo y cosas similares es más bien necedad. Si alguno tiene falta de sabiduría, que era lo que decía el hermano Santiago, pídale a Dios. Él no le va a reprochar, pídale a Dios. Por lo cual el origen de la sabiduría que se menciona en el contexto no es celestial, ya que esa clase de sabiduría produce celos amargos y contiendas. La falsa sabiduría procede del orgullo humano y no de la gracia divina. Por lo tanto, mis hermanos queridos, no es esta la sabiduría que desciende de arriba, ya que lo que procede de Dios es siempre un don perfecto y un regalo maravilloso. Bueno, la sabiduría no es celestial porque refleja todo lo contrario en el carácter del maestro. Cuando el texto menciona, sino terrenal, animal, diabólica. Uy, qué fuerte, mi hermano Santiago. Por favor, hermano Santiago, téngale más tino. Los va a ofender. Haya epigeios psichiki daimoniotis. De ahí viene de demonio. Daimoniotis. Santiago usa 3 adjetivos para calificar a la sabiduría que se comporta contraria al evangelio. Primero, epigeios, que significa terrenal, es decir, limitada a la tierra o apta solo para actividades terrenales, para jactancias en la tierra.
El sentido de este adjetivo es sinónimo de mundana, propia de los hombres que viven en el mundo y que no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Esta sabiduría no solo es contraria a la celestial, sino que se opone a ella. El mundo tiene una sabiduría que es vanidad, porque considera vana la única verdadera sabiduría, la que procede de Dios. Para el hombre no regenerado, la sabiduría contenida en el Evangelio es locura. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La sabiduría humana es terrenal porque nace y procede de este mundo, que es un orden estructurado por Satanás para oponerse a Dios. Y por cierto, Satanás, lea Juan 8:44, usa también a sus hijos. Ay, Dios mío. En este sistema la humildad personal y la mansedumbre desaparecen para dar paso a la vanagloria de la vida, la santidad a los deseos de la carne, la espiritualidad a los deseos de los ojos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 para corroborar esta gran verdad. Se trata de una sabiduría apta solo para actividades terrenales o propias del mundo. Como punto número 2 tenemos sensual, suchique, sensual, o perteneciente a la esfera de los sentidos. La palabra suchique o sensual se deriva de alma, vida, aliento y muchas ocasiones se usa para referirse a la totalidad de la persona. Lo que nuestro hermano Santiago quiso decir, evidentemente, fue que tal sabiduría pertenece a la esfera de lo natural, es decir, al conocimiento que se obtiene por medio de los sentidos y que no requiere discernimiento espiritual. La naturaleza animal es aquella que se alcanza por los sentidos y no exige una disposición sobrenatural como es la que viene de Dios por medio de su Santo Espíritu. La contraposición entre ambas sabidurías es evidente. Pero el hombre natural, a ver, voy a leer 1 Corintios 2:14. Si quiere lo apunta mientras me tomo un poquito de café. Permítame ahí. Quiero saludar a los hermanos Mayra Rivera, allá en México. Silvia Rojas, abrazo grande a la distancia también para Junior Osorio, en Venezuela. Abrazo grande, mis hermanos queridos. Los llevo siempre en el corazón. Decía que Santiago pone de manifiesto el contraste que existe entre sabiduría humana y la sabiduría celestial. Imagínense, ¿se acuerda que Pablo también hacía esas comparaciones bien extremas? Lo mismo nuestro hermano, amigo y apóstol Santiago. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, punto número 3, diabólica. Que en el original griego es daimoniodes. Daimoniodes. Este adjetivo describe la naturaleza misma de pseudo sabiduría empleada por aquellos creyentes. ¿Qué clase de sabiduría reina en el pueblo de Dios? Pregunta clave. Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar, escúchelo bien, discordia, orgullo, vanidad, rivalidades, chismes, herejías dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo logra, mis hermanos? ¿Usted cree que en la iglesia todos son santos? Todos están, cuando digo santos, ya sabe que no es que el ser humano genera santidad, sino que son apartados para el servicio de la obra de Dios y su alabanza. Mis hermanos, en la misma iglesia están los chismosos, los vanidosos, los que causan división, los orgullosos, los arrogantes, los prepotentes, los que están con los chismes, el lleva y trae. Si la sabiduría antes mencionada no es de procedencia celestial, no desciende de arriba. Entonces la única opción es que procede de abajo, esto es, del mundo contrapuesto al celestial. La mayor evidencia está en que los que se querían constituir como maestros entre los creyentes manifestaban una espiritualidad sustentada en celos amargos y contención, unida a la arrogancia personal que querer ser lo que Dios no había determinado. Espíritu propio de quienes son impulsados por los demonios. Versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No lo digo yo. Léalo nuevamente, versículo 16.
Bueno, cuando el texto menciona porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí tenemos la frase opougar silos, acuérdense esa palabra silos, de celos, silos, kai eriteia, ekei acatastasia, kai pan fablón pragma. La palabra gar, que significa porque, introduce la razón por la que Santiago condena esta sabiduría o esa sabiduría. La falsa sabiduría descrita ya como demoníaca en su origen, sensual en su función y terrenal en su limitación, da cabida a los celos y a las rivalidades porque usa criterios humanos pecaminosos para hacer sus juicios. De ahí que le inventan chismes para sacarlo a usted de la congregación. Qué terrible, mis hermanos queridos. No está bajo el control del Espíritu Santo y por lo tanto origina confusión. La evidencia de la sabiduría terrenal se manifiesta por las obras que acompañan, no solo a la vida de los maestros que la utilizan, sino a todos los que están bajo su influencia. La obra destructora que proviene de la influencia de la carne, puesto que la sabiduría es terrenal, da cabida a una serie de manifestaciones pecaminosas que se sitúan aquí como un incremento sobre cada una de ellas hasta alcanzar la vileza en el modo de actuar. Tenemos ahí la sabiduría carnal, celos, silos en el original griego, silo con Z, hostia, Z, que es la manifestación de una rivalidad ambiciosa. Cada uno de los maestros que están bajo la influencia de este tipo de sabidurías son contenciosos entre ellos mismos, buscando, como los fariseos, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Son los primeros que quieren que los reconozcan y les rindan pleitesía, sumisión o sometimiento a ellos. Ellos son los ultraungidos, como dice Mateo capítulo 23, versículos 6 y 7. La vanidad y el orgullo. Óigalo bien, mi hermano querido, usted que está escuchando Radio Salvación. Abrazo grande también para los hermanos Ministerio Reformado. Jesús vive. La vanidad y el orgullo son evidentes en ellos, pero no se condena el hecho de ocupar los primeros lugares, sino el amor hacia ellos para hacerse notar. Los hipócritas manifiestan un amor tan grande por el yo personal que raya en la egolatría. Su deseo en tiempos de Jesús, como en el entorno en que escribe Santiago, y como ahora, por cierto, es el de ser considerados por la gente como superiores en conocimientos y en capacidad. En contraposición, quienes son maestros conforme a la sabiduría celestial, expresan en su vida la mansedumbre y humildad que requiere lo que enseñan, respaldando con su ejemplo la enseñanza que comunican. Quienes viven pendientes de ser admirados por su aparente capacidad de enseñar, nunca se equivocan. Y cuidado con que lo corrijan, lo sacan. Están saturados de celos hacia quienes consideran como un obstáculo en alcanzar los primeros lugares, generando con ellos una rivalidad contenciosa. Ellos no permiten que verdaderos cristianos les roben su fama. Son incapaces de dejar de contender con otros porque son incapaces de renunciar a su egolatría y arrogancia personal. Ahí tenemos la rivalidad, eriteia, la rivalidad, que es un sustantivo de amplio significado que tiene también la connotación de lucha, intriga, interés personal, egoísmo. Para conseguir sus propósitos se rodean de grupos que los son adictos para enfrentarlos a otros que consideran como competencia personal. Algo de esto ocurría en Corinto con los grupos que seguían a los maestros de este tipo, pero que para darles mayor apariencia de lealtad a la fe se consideraban como seguidores de alguno de los grandes hombres de Dios de aquel tiempo. Mis hermanos, pero sus intenciones en el corazón, perdone, quizás suene un poco fuerte, estaban podridas. Así unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos, y para aparentar aún mayor fidelidad, otros se tribulaban
por las consecuencias de sus pecados. Y a pesar de eso, se hacían llamar de Cristo. 1 Corintios 1:12 para corroborar. Todos estos no estaban siendo conducidos por el Espíritu Santo, sino por la carne. De ahí que el apóstol Pablo les reconvenga cuando le dijo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo la tenía clarita, mis hermanos queridos, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? 1 Corintios 3:24, corrobórelo. La contención es el resultado de seguir la sabiduría animal siguiendo a los hombres. Conflictos graves, muchas veces por cuestiones interpretativas que no afectan a doctrinas fundamentales, sino doctrinas de segundo grado o tercer grado. Convulsión por cuestiones intrascendentes que abandonan lo fundamental para enfrentarse por lo agregado. Conflictos entre las distintas posiciones denominacionales, enfatizando los principios propios de cada grupo, pero olvidando la realidad de que todos los creyentes son un cuerpo en Cristo Jesús el Señor. Quienes tildan de herético cualquier pensamiento contrario al suyo y condenan a todo aquel que discrepa de sus formas, reglas y tradiciones. ¡Qué terrible, mis hermanos! Esto también se da a este tiempo. Esta es la sabiduría terrenal y animal que se manifiesta primero en celos y luego en contiendas. Ahí tenemos también, escúchalo bien, acatastaya, que es confusión, acatastaya, que es un estado de desorden provocado por el ansia de los que enseñan sin haber sido llamado para ello. Este término aparece en el capítulo 1, versículo 8, donde describe la inconstancia del hombre de doble ánimo, quien es semejante al oleaje del mar. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy con ustedes, mañana no estoy con ustedes. El Señor dijo que tú sí seas sí, que tú no seas no. Hoy tengo congregación, mañana los dejo botados. Mis hermanos, eso no puede ser así. La idea en este versículo parece ser el de la anarquía, es decir, un desorden que se extiende a toda la congregación. Esto ocurre cuando los creyentes, en lugar de usar los dones espirituales para la mutua edificación, no para andar diciendo yo hablo en lenguas angélicas. No. Eso pasa por no usar los dones espirituales para la mutua edificación. Se dedican a envidiarse el uno al otro y a sembrar discordia en la iglesia. Son mezquinos de corazón. Ni de broma le va a compartir un mensaje. Oye, no entiendo este texto. ¿Qué? Cri, los grillos. No se escucha. El apóstol Pablo, mis hermanos queridos, advierte a Timoteo de la enseñanza propia de palabreros, que son los que viven una fe fingida, quienes queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Dónde dice eso, mi hermano? 1 Timoteo 1:7. Estos maestros conducen a quienes enseñan a prestar atención a lo que no tienen importancia, a fábulas y genealogías interminables que acarrean en disputas, más bien que edificación de Dios. 1 Timoteo 1:4 para corroborar. Miren, la falta de sabiduría de lo alto conduce inexorablemente a toda perversión, lo que es literalmente una obra perversa y ruin. Ahí se lo digo en el original griego, panphaglopragma. Inevitablemente una cosa conduce a la otra, porque quien tiene celos llegará a la contención. Esta producirá agitación o desorden y finalmente concluirá en una obra ruin. Mis hermanos, por celos también se destruyen matrimonios, ministerios, relaciones de hermanos, de amigos, familiares, etcétera, etcétera. Incluso relación laboral. Cuando el texto menciona obra vil, la expresión fablon pragma no quiere decir tanto lo que es manifiestamente malo, sino también todo aquello que es estéril o inútil, lo que no produce ningún fruto para Dios. Es una contradicción contra la verdad, porque los que pretenden enseñar
viven una conducta conforme al espíritu. No la viven, sino, perdón, conforme a la carne. Donde existan envidias y rencillas, no podrá evitarse todo género de males. El desorden se opone al orden establecido por aquel que es Dios de paz. Primera de Corintios 14:33 para corroborar. Miren, la verdadera sabiduría que está sostenida en el amor une y edifica a los creyentes. Por el contrario, aquella que es animal, terrenal y demoníaca conduce a lo propio del daemón o del demonio, que es la envidia, la rencilla, los chismes, el desorden. Santiago ciertamente contempla toda esa actitud como algo definitivamente divorciado de una fe viva y fructífera. Los celos y rivalidades dentro de la iglesia son perversos o infructíferos, ya que se alejan del principio de la fe. Y hermanos, tenemos el versículo 17. Óigalo bien, mi hermano querido. Ahí usted que está escuchando Radio Salvación. Versículo 17. Ante todo, quiero mandar un saludo y abrazo grande a mi hermano, amigo y pastor Ismael Cortés y su esposa Joana. Iglesia Nueva Jerusalén, allá en Springfield, Massachusetts. De aquí a 2 sábados le caigo de sorpresa. 3 horitas nomás me pego manejando y me tomo un café con ustedes. Si el Señor lo permite, claro está. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Léalo bien. Cuando el texto menciona, pero la sabiduría de lo alto, o sea, en el griego, vamos al griego, y de anothen sofía, en contraste con la sabiduría terrenal, está la que procede de arriba, esto es, la que corresponde y procede de Dios. Procediendo del cielo, es un don que el Padre de las lumbreras otorga y envía como regalo perfecto a los suyos, a los hijos de Dios por adopción. Esta se contrapone por su origen, sus perfecciones y sus consecuencias a la falsa sabiduría procedente del mundo. La conjunción de, que significa pero, indica un contraste entre lo que no viene de arriba, es decir, la terrenal, sensual y demoníaca, y la que sí es de arriba. La frase usada por Santiago es corta y enfática: la sabiduría de arriba. Pues el apóstol desea enfatizar el origen de esta sabiduría en contraste con la otra, cuyo origen es demoníaco. Cuando el texto menciona, es primeramente pura, proton men agni estin, es primeramente pura. El apóstol utiliza 8 calificativos para describir la sabiduría que procede de arriba. Para introducir la descripción general, utiliza una frase marcadamente enfática con el adverbio proton, que significa primeramente, seguido de la partícula men, que significa, es una partícula afirmativa, que significa ciertamente. Esto quiere decir que a la verdad, la primera característica de la sabiduría celestial es agni, o sea, pura. Este término tiene la misma raíz griega de agios, que significa santos o hagios, lo cual implica que es libre desde la profanación ética. Así que este adjetivo, en ese sentido, es una sabiduría pura porque no tiene contaminación ni es mala como la anterior. Ante todo, quiero saludar a mi hermana Johanna Méndez. Abrazo grande a la distancia a toda esa gente linda allá en Colombia. Esta sabiduría no puede estar presente en el alma no regenerada que sirve al pecado, porque es una emanación de Dios mismo al proceder de él. La verdadera sabiduría de Dios está en Cristo Jesús y por él, una vez más, por él, mi hermano David, ¿por qué hace un énfasis? Locativo de esfera. Estamos en Cristo Jesús y en este caso, por él, escúchelo bien, por él, o sea, hablando de Cristo Jesús, ¿no? Nos es comunicada en la acción dinámica del Espíritu, solo perceptible para el creyente. Recuerde, para los llamados, así justos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice 1 Corintios 1:24.
Esta primera característica de la sabiduría de Dios no deja opción alguna para la sabiduría terrenal y humana, sino que la contradice. Los cristianos somos insensatos para el mundo porque la sabiduría de Dios le es locura. Sin embargo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Todo ello para que nadie se jacte en su presencia. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29. Frente a la sabiduría terrenal que sirve de elemento para jactancia humana, la sabiduría que desciende de lo alto evita este pecado, ya que se acepta como lo que es, don de Dios, que nos es otorgado en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Cristo es santo, mis hermanos, santo, santo, santo. Esto es inmaculado, puro. Por tanto, quienes tienen su sabiduría, mis hermanos queridos, acuérdense, nosotros somos cristianos. O sea, somos ungidos pequeños. Cuidado, yo no estoy diciendo que somos Jehová Junior ni nada de esas cosas. Ante todo, un cafecito, permítame. ¿Dónde corroboramos eso? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Cuando el texto menciona después pacífica, ahí tenemos la frase epeita eirinik. Este proviene del término griego eirane y era usada en la Septuaginta para traducir el término hebreo shalom. En el Antiguo Testamento, paz era usualmente asociada a, primero, al cese de guerra y hostilidades y la promoción de la armonía. Segundo, a la presencia de salud, prosperidad e integridad. Y más importante en este sentido, del reino del Mesías y salvación escatológica. Romanos capítulo 15, versículo 13 para corroborar. Así que este aspecto determina la actitud del creyente. El don de la sabiduría celestial se aprecia en un temperamento controlado por la paz. No solo el creyente sabio es amante de la paz, y bueno, mejor dicho, el creyente maduro y sabio, sino que aquí es también portador de la paz como fruto apacible de justicia. Hebreos capítulo 12, versículo 11 para corroborar. Esta sabiduría concuerda con la condición espiritual del creyente por la que es bienaventurado. Acuérdense, Mateo 5, 9. Que dice, bienaventurados los pacificadores. La sabiduría que desciende de lo alto impulsa al creyente a vivir la paz y por tanto a buscarla insistentemente. Paz en el sentido bíblico tiene que ver con una correcta relación con Dios, como disfrute consecuente por haber sido reconciliado con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Paz no es tener dinero en abundancia. No se trata de eso, sino de una correcta relación con Dios. Porque si tener paz es tener mucho dinero, pues Dios mío, Donald Trump, imagínense, fuera pues un querubín, así, ya tiene mucha paz. Y el pobre hombre está prejuiciado por todos lados. Bueno, no voy a entrar en temas de política porque no es el enfoque. El Señor vino al mundo con el propósito de matar esas enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. Efesios capítulo 2, versículos 16 y 17. La vinculación con Cristo no puede tener otra consecuencia que experimentar su mismo sentir. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de la unión vital con Cristo el Señor. Filipenses 2:5 para corroborar. La identificación con Él dota al creyente de sabiduría celestial y lo convierte en algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. Esto es la forma natural de testimonio de quien vive la sabiduría que procede del Dios de la paz. Primera de Tesalonicenses 5:23 para corroborar. No se trata de asuntos religiosos o de teología intelectual, como ocurre con la sabiduría terrenal, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que la conduce a anhelar esa paz con todos los hombres y hace todo lo posible por estar en paz con todos. Siente esa profunda necesidad de seguir la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18 para corroborar. Hebreos 12:14 también lo corrobora. Estos son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero viven la experiencia de la paz.
No son conflictivos como los maestros de sabiduría terrenal, buscando agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz entre los hombres. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. No hay dificultad ni problemas que logren inquietarlos en su vida cristiana. Por lo tanto, mis hermanos queridos, al no estar ellos inquietos, no son instrumentos para inquietar a otros. Cuando el texto menciona amable, miren, esa es una palabra en el original griego, epieikis, el cual significa dulce, razonabilidad o también abstención, dependiendo de cómo quiere usar o cómo viene el contexto. No impone sus propios derechos u opiniones sin escuchar a los demás y respetando a los otros. Filipenses 4:5 corrobora esta gran verdad. 1 Timoteo 3:3, Tito 3:2 y 1 Pedro 2:18. O sea, respeto. Es más, hasta aquí, vea. Voy a hacer una pausa ahí, más o menos así. Mi hermano Víctor Macei, porque para mí es importante su opinión y yo no lo voy a censurar. No soy quien para censurarlo a usted. Permítame hacerle la pregunta, ¿qué opina hasta ahora de este estudio y en qué puede ayudarle a su vida? Sin dejar de glorificar a Dios, obviamente. Bienvenido mi hermano Víctor Macei, porque su opinión es importante. Aquí el importante no es el hermano David Silva, ni siquiera usted ni la hermana Rubí, es Cristo Jesús. Así que bienvenido mi hermano Víctor Macei, mientras tomo un cafecito. Salud, salud por el buen café colombiano. Cordial saludo para todos, para ti mi hermano David, para todos mis hermanos y amigos conectados en ese momento donde se encuentren, en ese momento en el planeta. Bueno, a ver, ¿cómo decir en cortas palabras lo impactado que estoy respecto al tema? Es un tema que hay que coger con pinzas, es como cuando uno quiere, si me permiten los veterinarios que estudian los animales del zoológico o la fauna marina, como cuando uno está estudiando un erizo. Eso es con mucho cuidado porque si no se pinza. Estoy impactado y gratamente impactado porque nos están dando, en ese momento la palabra nos están dando claves para ser capaces de determinar con alguna facilidad todas las evidencias, los síntomas, los signos de un maestro que no es coherente, que no tiene el don, que no ha recibido el don de poder ser maestro. Tener la sabiduría de Dios no es posible para nosotros los seres humanos. Por más que veamos personas muy pacíficas, muy calmadas, muy, voy a decirlo con mucho respeto, muy a lo Gandhi, muy, sí, pero realmente este estudio me hace anhelar más todavía el pedir permanentemente, cotidianamente al Señor, al Altísimo Dios, que nos llene de esa sabiduría, porque la necesitamos. Y más con todo lo que veo que va a seguir. Por ahí voy empezando mi opinión, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, la gloria para Dios, y espérese al capítulo 4. Pues en el capítulo 4 ya esto se comienza a poner ya más, bueno, como la telenovela, sí, ¿se acuerdan, no? Así que espérese al capítulo siguiente, que esto se pone aún más interesante y cada vez más y más y más. Mi hermano, es lindo estudiar las escrituras. Pero avancemos porque el tiempo apremia. En verdad, estos son conceptos que emanan de la sabiduría que tienen su origen en Dios. Mientras que la sabiduría de los hombres es intransigente, la que procede del cielo es capaz de sopesar las opiniones de otros y valorarlas. Así como le estamos dando espacio a mi hermano Víctor Macei para que dé su opinión, porque valoramos su opinión antes de emitir mi propia opinión. Solo yo soy el que tengo la razón. Mentira del diablo. Yo también me equivoco y lo reconozco públicamente. Es aquel que está siempre dispuesto a aprender de otros y a valorar sinceramente sus opiniones. Yo me siento edificado escuchando a mis hermanos. Yo aprendo también de mis hermanos y vamos todos aprendiendo de la manito.
El sabio conformado con la sabiduría divina evita considerar su opinión como la única posible y considera que el pensamiento de otros es válido por cuanto ellos mismos pueden ser tan capaces o incluso más capaces que él. Nada hace por contienda o por vanagloria, sino que estima a los demás como superiores a él mismo y no mira por lo suyo propio, sino también por los de otros. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 para corroborar. No miran por encima del hombro. Esta sabiduría evita la contención que produce la sabiduría terrenal. Ahí tenemos benigna, eupeitis, benigna. Esta es una palabra compuesta por eu, que significa bueno, y peinomai, que significa persuadir, convencer, cuyo significado sería fácil de convencer o persuadir. Además, describe a alguien dispuesto a aprender de los demás. También se refiere a aquel que tiene una actitud conciliatoria y está dispuesto a cooperar cuando se le muestra su mejor camino. La característica que elimina absolutamente las rivalidades, porque permite trabajar conjuntamente con otros mirando solo al Señor y agradeciéndole poder ser instrumento en su mano para edificación de su pueblo. Por eso es que siempre tenemos que agradecer a Dios por su palabra. Indistintamente cómo nos llega, qué nos llega en la congregación de los domingos, qué nos llegan por los estudios del hermano David Silva ahí en YouTube. Ustedes pueden ver, ustedes pueden entrar YouTube y ponen hermano David Silva. Vean los videos, están gratis para ustedes, mis hermanos queridos. No se suscriban, no le den like. Bueno, sí compartan, pero compartan con su familia. Pero no le den like, no se suscriban, porque por gracia se ha recibido este conocimiento y por gracia se comparte, mis hermanos. Aquí no se le cobra un solo centavo para compartir el mensaje. No, mis hermanos queridos. Dios nos libre de eso. Cuidado, por eso ni les voy a decir si tengo PayPal o no. Cuidado. Es la compasión hacia el que está en necesidad. La misericordia procedente del cielo tiene necesariamente que ser misericordiosa por cuanto desciende de aquel que es rico en misericordia, como lo dice Salmos 103 versículo 8 y Efesios 2 4. Misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana. Solo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Dios, sin exigencia alguna, ama al caído, pecaminoso, rebelde y necesitado hombre. De otro modo, Dios ama al muerto en sus delitos y pecados, que es por su propia condición, un acreedor de su ira en lugar de serlo de su amor. Una actuación semejante pone en manifiesto la dimensión del amor divino. Dios es rico en misericordia. Los recursos de la riqueza y misericordia son tan infinitos como lo es Él mismo. Por tanto, la salvación en sus múltiples expresiones o manifestaciones es la consecuencia del amor de Dios. No se trata de un amor de correspondencia, sino de un amor incondicional, orientado hacia quienes nunca merecieron tal afecto. Hágase la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros para haber recibido tan inmerecido regalo? La salvación de nuestra alma. ¿Qué hicimos? No hicimos nada. No lo merecíamos. La misericordia condiciona la vida del creyente para llevarlo a ocuparse de los pobres y de los afligidos. No es una sabiduría teórica, sino una experiencia práctica de una vida sabia. Cuando ahí tenemos buenos frutos. Cuando el texto menciona buenos frutos, ahí en el texto. Kai carpón agatón. Kai carpón agatón. Escúchelo bien. Esto está relacionado con llena de misericordia. Esto es una preocupación y cuidado por aquellos que se hallan en necesidad, donde está conectado con el amor, conocimiento y discernimiento. Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 11. Mis hermanos, ¿cuánta gente necesita de la palabra de Dios y está todavía tropezándose en las consecuencias de sus pecados y está experimentando las consecuencias dolorosas y en algunos casos irreversibles de sus pecados? Allá afuera hay gente
Yo los fines de semana me pego una vuelta en Patterson, barrio peligroso, aquí en New Jersey. Mis hermanos, y usted ve a lo largo de Patterson, mis hermanos, en todo el mundo, hay gente que no conoce al Dios de la gloria, que tiene también esa necesidad de conocer a ese ser superior que lo creó, pero no lo conocen. Y están involucrados, envueltos en sus delitos y pecados, están muertos espiritualmente. Mi hermano, esto es serio. Tenemos que preguntarnos si verdaderamente somos cristianos cuando no sentimos esa empatía, cuando no nos duele ver que el prójimo que no conoce a Dios está todavía tropezando en sus errores basado en sus pecados. Debería dolernos. Por eso le digo, esto no es por likes, esto no es por fama, esto es por amor a las almas, mis hermanos queridos. Es lo contrario a la sabiduría terrenal, donde existe toda obra perversa. La sabiduría que viene como don de Dios se manifiesta en obras o frutos de justicia, como dice Filipenses 1:11. No solo es pura, es decir, sin mancha, sino como árboles cargados de frutos, como dice Salmos 1:3. Por eso el fruto del justo es árbol de vida, como dice Proverbios 11:30. Es la justicia práctica, consecuencia de la identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos doulos, palabra griega que significa esclavos. No somos doulos del pecado, sino doulos de Cristo Jesús. Es la expresión de las virtudes cristianas que conducen a una vida recta. Para esto ha sido puesto el creyente, mis hermanos queridos, para llevar fruto, más fruto y mucho fruto, como dice Juan, capítulo 15, versículo 1 y 8. Fruto de justicia es una vida impulsada por el Espíritu Santo y no por la carne. O sea, una vida acorde con la voluntad de Dios. El sabio, conforme al mundo, procura conseguir sus propósitos y alcanzar por esfuerzo sus objetivos. El creyente que es sabio, según Dios, entiende que el fruto de justicia solo es posible como resultado de la unión con Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 para corroborar. Miren, las demandas de Dios no pueden ser producidas por el creyente, pero sí por medio de Cristo morando en la vida del creyente. Si no, es imposible, pues, mis hermanos. ¿Cómo va a morar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a morar Cristo Jesús? ¿Cómo va a morar el Padre en una persona que está muerta en vida? Ahí lo vemos. Adolfo Hitler, por ejemplo. Bueno, no, ya Adolfo Hitler ya no está. Bueno, alguien que no conozca a Cristo. ¿Cómo puede morar el Dios Trino en la vida de esta persona si no ha nacido de nuevo? No ha sido regenerado su corazón. Imagínense. Romanos 8:30 no se produce ahí todavía ni de broma. Pero por misericordia de Dios, si está escogido para salvación, tarde o temprano, y perdona la expresión, esa persona hundida en sus delitos y pecados, muerta en sus delitos y pecados, va a experimentar ese nuevo nacimiento. El cristiano, bajo la mirada atenta del mundo, debe vivir de tal modo que esté libre de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. Los dos últimos calificativos que el apóstol da a la sabiduría auténtica son un tanto difíciles de definir. Noten que el apóstol usa la palabra adiakritos, adiakritos, traducida en diferentes maneras en las versiones de la Biblia: sin incertidumbre, imparcial, no juzgadora. Miren, este vocablo en realidad denota una amplia variedad de conceptos tales como libre de deudas, sin vacilación, imperturbable, o sea que no puede ser perturbado, sin desviación. Tal vez lo que Santiago quiso expresar aquí fue que la sabiduría que viene de Dios se caracteriza por seguir una línea de conducta consecuente, sin rodeos, sin volubilidad, sin estar vacilando, sin estar dudando, y por lo tanto confiable en todo sentido de la palabra. Conjuntamente con la palabra adiakritos, el apóstol usa el vocablo, escucha este vocablo, anupócritos. O sea, sin hipocresía. A causa de su misma naturaleza, esta sabiduría actual descubierto no se esconde detrás de una máscara ni usa trucos para llevar a cabo su función.
Es decir, Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día mi hermano Víctor Macei y yo lo vamos a ver en persona, establece una diferencia incontrovertible entre la sabiduría que no procede de Dios y la que tiene su origen en el Señor. La dicotomía es tal que nadie debía de tener duda en cuanto a cuál de las dos clases de sabiduría es la que caracteriza su vida. Cuando el texto menciona sin incertidumbre, miren, la Reina Valera dice sin parcialidad. La versión Biblia de las Américas dice sin vacilación, sin hipocresía. La versión Dios habla hoy dice imparciales. La Biblia de Jerusalén, que es bonita por cierto, dice imparcial sin hipocresía. Este término adiácritos implica libre de prejuicio o lealtad dividida. Recuerden que este era un término teatral empleado de uno que nunca había hecho un papel para ganancias personales. Habla de una genuinidad transparente. Romanos 12:9 lo corrobora, 2 Corintios 6:6 y también 1 Timoteo 1:5. Miren, este adjetivo significa literalmente no separada, que no distingue, de ahí que sea imparcial. Quiere decir que el sabio, conforme al pensamiento de Dios, no hace distinción ni tiene acepción de personas. Esto resuelve el problema de la imparcialidad tratado en el capítulo 2, que hacía acepción de trato entre el rico y el pobre que habían concurrido a la congregación. El que es imparcial es también el que es capaz de actuar sin incertidumbre y sin indecisiones. Es también quien no se ensalza, sino que escucha con respeto y emite su opinión de forma imparcial y sincera. El amor de esta persona es sin fingimiento, como dice Romanos 12:9. Es aquel que sigue en línea de conducta sin rodeos y por ello es respetado. Cuando el texto menciona sincero, o sea, ahí tenemos la palabra griega anipócritos, que significa, claro, una persona sincera. ¿Qué sería lo opuesto? Pues sin hipocresía, o sea, sincera. Por eso es la palabra griega anipócritos, con K. Es una vida transparente. De ahí que algunas versiones de la Biblia traducen como sincera, esto es, sin nada que ocultar. Es la condición de quien no tiene apariencia de piedad, sino que es verdaderamente piadoso. Es aquel que actúa ¿cómo lo voy a decir? Es aquel que actúa a cara descubierta, sin tapar nada en su modo de actuar o de obrar, o de hablar incluso. El que está dotado de sabiduría celestial obra con sinceridad, porque lo hace para complacer a Dios y no a los hombres. No se trata de teorías espirituales, del respaldo visible de las prácticas de vida ajustadas a demandas, sino a la voluntad de Dios. No consiste en palabras que puedan ser expresión de hipocresía, a veces difícilmente detectable, por cierto, sino de incluso silencio que hablar más elocuentemente con las palabras. O sea, es evidente que es un cristiano. No tiene que estar fingiendo, sino que yo le digo, mi hermana Rubí, ¿cómo le ha ido en este día? ¿Qué le parece si nosotros vamos a orar para que se dé paso a este estudio en el día de hoy? O vamos a reunirnos el día de mañana. ¿Qué le parece si lo invitamos al hermano Víctor Macei? Todo con sinceridad, sin máscara, ¿cómo lo llaman en otro país? Sin careta, sin máscara, sin careta, sin estar fingiendo, sin estar, imagínense. No, mis hermanos queridos. Último versículo de la noche. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí tenemos en el griego carpos de dikaiosinis. Acuérdense esa palabra dikaiosin o dikaiosini. Carpos de dikaiosinis en eirini, speiretaitos poisonin eirinin. Noten que no es el fruto de sabiduría. La sabiduría sin justicia no es sabiduría. Más bien la justicia de Dios provoca en los creyentes justicia. En el versículo anterior, el apóstol afirma que la sabiduría que viene de lo alto y está repleta de buenos frutos, esos frutos son descritos como carpos dikaiusones. Carpos dikaiusones. Ustedes se acuerdan, esa palabra, mis hermanos queridos, que nunca se les olvide. Dikaios. Nosotros que merecíamos arder por la eternidad, nosotros
estábamos destinados para ir, no destinados. Nosotros íbamos camino derechito a arder por la eternidad, por nuestros delitos y pecados. Dios en su misericordia desde antes de la fundación del mundo decidió escogernos para que más adelante, en un futuro, por la obra expiatoria y vicaria única, perfecta de Cristo Jesús, nosotros, en lugar de ser ya esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo y ya no tenemos condenación porque hemos sido, ahí viene la palabra, vicarios. Hemos sido justificados o declarados justos. ¿Cómo? Y ahí eso es que le arde, eso es que le duele, eso es que los amigos judaizantes y todas las sectas legalistas no pueden entender eso. Como un pecador como Rubí Valencia, como el hermano David Silva, como el hermano Víctor Macei, ¿cómo es posible que siendo, y perdona la expresión, quizás suene fuerte, siendo miserables pecadores, Cristo Jesús el Señor mediante su obra nos hizo que el vicarios, justificados, declarados, o sea, una expresión romana, declarado justo, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Tremendo. Esta expresión podría tomarse de dos maneras. Primero, si se toma de justicia en aposición con el sustantivo karpos, que significa fruto, entonces sería fruto que consiste en justicia o fruto que equivale a justicia. Como segundo punto, si se toma la expresión de justicia como un genitivo de sujeto, entonces significaría fruto producido por la justicia. Miren, ambas formas son posibles gramaticalmente hablando. Así que Santiago, con una directa paréntesis, cierra el párrafo instando a los destinatarios a involucrarse en la práctica de la verdadera justicia y también la verdadera sabiduría. Esta que desciende del cielo está llena de frutos. Santiago afirma además que el fruto de justicia en paz, o sea, en eirene, es sembrado, o sea, espeiretai. El apóstol desea enfatizar la expresión en paz, evidentemente para contrastarla con lo dicho en el versículo 14. Noten que Santiago habla de sembrar el fruto y no de sembrar la semilla. Pero aquí el apóstol habla de los resultados de una siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas 6:7. De modo que el que recoge el fruto de justicia es porque ha sembrado justicia. Ese fruto de justicia, sin embargo, no puede sembrarse donde en este caso haya celos, divisiones, rivalidades, chismes, hipocresía, anarquía y todas las cosas negativas. Es más, donde se evidencian las manifestaciones de la carne. No pueden. ¿Qué va a recoger? Cuando el texto menciona fruto de justicia, miren, carpos dikaiosinis. El sustantivo declinado dikaiosinis, que significa de justicia, es, como dije anteriormente, debiera considerarse aquí en aposición con carpos, palabra griega que significa fruto, lo que equivale a que el fruto que consiste en justicia, pero también puede considerarse de justicia, como genitivo de sujeto, lo que equivaldría a decir el fruto producido por la justicia. El obrar sabiamente produce buenos frutos en acciones del creyente que concuerdan con la justicia de Dios. Cuando el texto menciona que siembre paz, la misión del creyente es sembrar lo que reportará fruto de justicia. Esto es un indicativo presente pasivo que indica una acción continuada y califica al que la ejecuta como un sembrador de paz. No se trata, por tanto, de una siembra ocasional, de vez en cuando, así cuando me dé la gana, sino de una actividad permanente. El cristiano está llamado a sembrar en un ambiente de paz durante toda su vida, pues el énfasis está en dar y no recibir. Y cuando nosotros damos, ojo con lo que voy a decir, cuando nosotros damos, pues tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Aquí les compartimos el mensaje, y escúchelo bien, gratuito, mis hermanos queridos. Aquí no se le cobra ni un solo centavo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que el que comparte este mensaje no espera nada a cambio. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor hace rato que me dio algo que yo no merecía, la salvación de mi alma. Así de sencillo. Y hasta aquí concluyo, mis hermanos queridos,
con esta exposición del último versículo del capítulo 3 del libro de Santiago. Dios bendiga al hermano Junior Osorio, que estuvo pendiente de principio a fin. Mis hermanos, es difícil mantener una conexión allá con nuestros hermanos en Venezuela, porque está que se le va la luz a cada rato. Pero a pesar de eso, mi hermano Junior Osorio hace pero acrobacias para conseguir el internet. Ahí lo ve trepado en el techo ahí con un colgador esto de la ropa. Imagínense. Cuidado, mi hermano, cuidado si llueve. Bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece unas preguntas para despedirnos? Vea, mi hermano Matías, por ahí está mi hermano Matías, si quiere puede habilitar su micrófono. ¿Cómo un hombre sabio debe mostrar su sabiduría? Bienvenido, mi hermano Matías, a interactuar. Buenas noches para todos los hermanos. Bueno, mi hermano David, por lo que entiendo del estudio de la palabra de hoy, un hombre muestra su sabiduría, con su buena conducta, viviendo una vida honesta, haciendo o teniendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. No sé si está bien la respuesta. Excelente, mi hermano querido. Es más, has hecho hasta el resumen. De una manera indirecta resumiste que no solamente debemos ser cristianos, sino también, o sea, no debemos parecerlo, sino también serlo. Claro, exactamente. Así de, mi hermano, Dios bendiga a toda esa gente linda allá en Ciudad Bolívar. En algún momento, mi hermano querido, nos reunimos con unos matecitos. Reúna al que quiera, mis hermanos queridos. Con 5 personas, vea, con 4, aunque sea con 1, no importa. Sí. Igual se predica el mensaje. Así que bueno. Vamos ahora con mi hermana Rubí. ¿Qué le parece, mi hermana Rubí? Ahí está mi hermana Rubí. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría terrenal? Bienvenida, mi hermana querida. Buenas tardes a todos sus hermanos. El resultado de la sabiduría terrenal, pues es evidente en la conducta de las personas. Por lo regular son personas vanidosas, vanagloriosas, egoístas, que no solamente están buscando su satisfacción personal, su ensalzar su persona, y realmente pues no les interesa si las personas aprenden o no les interesa compartir ese conocimiento, y pues eso no tiene nada que ver con la sabiduría que viene de Dios, ¿no? Porque también son personas que se enredan mucho en sentir, en sus sensaciones personales, en que si les causa satisfacción ese conocimiento que ellos creen tener, etcétera. Así es, hermano. O sea, son muy emocionales, ¿no? O sea, así es. Bien, ay. Pero ahí el hermano Víctor Macei está predicando. No quiero que lo escuchen al hermano Víctor Macei. No, yo. Tienen que escucharme a mí. Mi hermano. Exacto. Hoy les comparto yo el mensaje. Si al Señor le place, me llama a su presencia el día de mañana. ¿Qué creen? ¿Que se va a acabar el mensaje? No, el mensajero se puede acabar. Dios va a levantar otro mensajero y la palabra va a seguir. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así es. El mensaje va a seguir, mi hermana. Muchas gracias. Qué linda respuesta. ¿Qué le parece, ya que está ahí mi hermano Víctor Macei activo? ¿Cuáles son las 7 características de la sabiduría de lo alto? Bienvenido a interactuar, mi hermano. Bueno, a ver, no tengo la memoria, pero para tener en ese momento en un listado aquí en mi cabeza, pero podemos leer ese versículo que la describen y dice que es pura, que es pacífica, que es amable, benigna, llena de misericordia la sabiduría, llena de buenos frutos. Eso es muy importante. Y también dice que es sin incertidumbre ni hipocresía. Y ahora, ¿qué tanto de esos 7 u 8 puntos, si los quieres desglosar más, pero 7, estamos viendo en nosotros mismos? Esa es la buena pregunta que me estoy haciendo. Es decir, si le estoy pidiendo sabiduría a Dios y si la estoy pidiendo con fe, con seguridad la voy a estar recibiendo, con la promesa que nos hace Santiago. Bueno, es mi
manera de pensar, mi manera de aconsejar, mi manera de construir la vida tiene esa santidad, esa pureza, tiene esas características de paz. Soy pacífico o soy, como decimos en Santander, Florida Blanca, piedreros, o sea, de personas de mal carácter, ¿sí? Y también nos acusan a los santanderianos porque hablamos así con las manos y manoteamos mucho. Hablamos muy como si estuviéramos peleando. Somos pacíficos, amables, ¿sí? Serviciales, porque eso es lo que tiene que ver con la amabilidad. Benignos, que somos capaces tanto como amables como benignos de ser compasivos, lo estamos logrando mejor cada día. Generosos, eso tiene que ver con amabilidad y benignidad. Llenos de misericordia porque lo necesitamos. Es decir, necesitamos la misericordia de Dios todos los días, y si la estamos recibiendo, la estamos dando en la sabiduría de Dios. Buenos frutos, porque eso es el árbol, se conoce, el árbol de aguacate es porque da aguacate, y el de manzana es porque da manzanas. Pero ¿yo qué árbol soy? ¿Soy un árbol de buenos frutos o un árbol de malos frutos? Porque eso de una vez me deja a mí clasificado, ¿sí? Y sin incertidumbre, es decir, la sabiduría de Dios me vuelve a mí, te vuelve a ti, una persona confiable. No hay incertidumbre. ¿Ve? Yo puedo confiar en que lo que está enseñando esta persona viene de parte de Dios, me llena de vida, me llena de gozo, no me carga, Bueno, y si hay algún pesar, que sea el del arrepentimiento genuino. Y fuera de eso, sin hipocresía, porque qué tanto estamos siendo sin máscaras, sin caretas ante los demás, qué tanto no somos de esos cristianos invisibles que no somos capaces de dar un testimonio, o qué tanto somos de esos que sí, que vamos a echar para adelante y damos testimonio, sin hipocresía. Como la palabra que viene de la Biblia, la original es eso, la que usa una máscara, ¿no? Como el actor de ese entonces. El hipócrita no era sino un actor. Bueno, ahí está un pequeño pensamiento, mis hermanos. Muchas gracias. Mi hermano querido, excelente respuesta. Muy bien, muy bien. O sea, usted es como un pollo que usted lo ha desmenuzado de a poquito, vea. Pero por lo menos usted le ha dado, pero ahí. Muy bien. Y mi hermano, ¿sabe que estamos siendo retransmitidos por Radio Salvación allá en Argentina? Y ya que estamos siendo retransmitidos por Radio Salvación allá en Argentina, mis hermanos queridos, lo pongo en pantalla. Próximamente nuestro hermano Winston Medina va a estar dando una conferencia magistral ahí en Templo de la Gracia. Ahí con nuestro hermano, amigo y pastor Mario Torres, allá en Chile. Le mando un abrazo grande porque él está escuchando esta transmisión en vivo y en directo. Y el próximo viernes, escúchelo bien, ahí lo pongo en pantalla, Apocalipsis. El tiempo ya empezó. Julio 12 a las 8 de la noche. Ahí ustedes lo van a ver en el canal del hermano David Silva. Tenemos a un invitado especial, invitado de lujo, a nuestro hermano y amigo Moisés Morales. Apocalipsis. El tiempo ya empezó. Así que mis hermanos queridos, y espere, alguien va a decir, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mis hermanos queridos, por gracia hemos recibido, por gracia compartimos. Nosotros no nos lucramos del evangelio, nosotros simplemente compartimos este mensaje porque nos deleitamos y nos gozamos en el mismo hecho de que Dios ha abierto el entendimiento de los hermanos y por gracia hemos recibido, por gracia compartimos, y pues ya que el Espíritu Santo siga preparando a la novia. Así de sencillo, mis hermanos queridos. Bueno, vamos a despedirnos en oración. Excelente respuesta, muy bien. Dios bendiga a la hermana Nieves también, que estuvo ahí conectada. Vamos a despedirnos en oración. Amado y bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias. Muchísimas gracias por este estudio. Rey soberano, gracias, muchísimas gracias. Porque es importante que nosotros como cristianos seamos educados en tu palabra. Nosotros, conforme vamos adquiriendo este conocimiento, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Nos preguntamos.
Es más o menos como cuando una persona tiene mucha hambre y compra una pieza de pan. Pues nosotros podemos agarrar un pedazo del pan y compartir la otra parte que nos queda. Pero lo que no podemos hacer es comer este pan y lo que no nos alcancemos a comer, guardarlo, esconderlo, porque le va a caer moho. El pan de vida tenemos que compartir. Gracias, Padre Santo, porque hemos entendido que esa sabiduría viene desde lo alto. Cuando hay contiendas, celos, chismes, vanagloria y todo este tipo de cosas que no hacen más que promover las manifestaciones de la carne, eso es antagónico al fruto del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos no deberíamos estar envueltos o involucrados en este tipo de situaciones. Al contrario, como ya venimos estudiando, el cristiano no solamente debe parecerlo, sino también serlo. Así que ayúdanos, Padre, si en algún momento nuestros pasos se debilitan, endereza nuestros pasos, te suplicamos. Y en algunas veces, es verdad, a nosotros nos duele cuando tú nos corriges, Padre. Nos duele. Tu palabra dice que Dios al que ama reprende, al que ama corrige. Y aceptamos esa corrección. Incluso aceptamos la exhortación por parte de los hermanos, aun cuando nosotros necesitamos ser exhortados. Y lo recibimos de la buena manera, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque tú nos amas, Padre Santo, pero no por nosotros mismos, sino por Cristo que está en medio. Y por eso es que nosotros aceptamos esa corrección. Acompáñanos finalmente, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, a tener un sueño placentero para poder mañana disfrutar con nuestra familia, también para atender las responsabilidades de nuestro hogar. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Nos vemos en el capítulo 4. Nos vemos en el capítulo 4 si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Ones.